marco de la semana Educar en Igualdad, desde el equipo de maestros bibliotecarios de la zona B, les contamos que hoy contamos con la presencia internacional de la escritora Espido Freire. Ella es española, nació en Bilbao, es autora de cuentos, novelas, poemas, ensayos, etc. Con lo cual obtuvo no solo el reconocimiento, sino también además diversos premios a lo largo de su carrera. Entre algunas de sus obras podemos citar Donde siempre es octubre, Melocotones helados, Primer amor, Juegos míos, La flor del norte, Pioneras, Mujeres que abrieron camino, Quería volar, entre tantas otras. Espido, queríamos hacerte algunas preguntas, como decíamos antes, en el marco de la semana Educar en Igualdad. Y bueno, la primera pregunta sería, quisiéramos saber en el marco de Educar en Igualdad, ¿cómo fue escribir, por ejemplo, el libro Pioneras, Mujeres que abrieron camino? Esas 20 mujeres que figuran en el libro, digamos. Es un placer encontrarme aquí con ustedes. Es una maravilla que la tecnología nos permita que en estos momentos desde Madrid, desde España, esté hablándoles. Y precisamente la tecnología ha venido a ayudar, en mi caso a una escritora, ¿no? a quienes contamos historias a la hora de documentarnos y de encontrar voces que han sido olvidadas. En el caso de las mujeres, que ha sido para mí una constante en mi obra, tengo un libro dedicado a Teresa de Jesús, a Santa Teresa, tengo otro dedicado a las hermanas Bronte y a Jane Austen. Tanto en radio como en televisión, como en distintos artículos, he estado haciendo semblanzas distintas de mujeres en los últimos 20 años. En mi caso, la gran preocupación siempre viene por encontrar un giro nuevo y prestar referentes también nuevos a las nuevas generaciones, a chicas y a chicos. Porque durante mucho tiempo nos ha preocupado que fueran las niñas las que tuvieran referentes femeninos. Nos hemos dado cuenta ahora de la importancia de que sean también los varones los que encuentren cuestiones admirables, más allá de 3 o 4 mujeres que destaquen. Entonces, en Pioneras de lo que se trataba era de hablar de las primeras, no las que mejor lo hubieran hecho, ni siquiera las que tuvieron el éxito mayor. Algunas de estas mujeres, por ejemplo, fueron, por desgracia, la historia de un fracaso. Bien porque no se las entendió, bien porque murieron demasiado jóvenes y no pudieron consolidar sus éxitos. Pero fueron las primeras en atreverse a soñar con ser doctoras, o pilotos, o arqueólogas, o... Intenté no centrarme demasiado en escritoras, porque curiosamente dentro de todo el mundo artístico, hemos sido las que hemos tenido un mayor peso y de las que más se ha hablado. Sin embargo, ¿quién fue, por ejemplo, la primera cartera en España, en mi país? ¿Y por qué resultaba peculiar que las mujeres lo fueran? ¿Quién fue la primera, no exploradora, pero sí la primera almirante, por ejemplo, de navío en un momento en el que España estaba en su máximo esplendor? ¿Quién fue la primera? Entonces, para mí era relevante el hecho de hablar de la lucha y de hablar del intento, del atreverse, más que del triunfo. Estamos, yo creo que demasiado saturados de historias de éxitos y de triunfos, sobre todo de triunfo rápido. Y precisamente fue así a través de la tecnología, muchas veces hojeando periódicos o buscando en bibliografía anterior, como compuse las 20 mujeres que aparecen en Pioneras. Claro, son mujeres que hicieron punta, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, otra de las preguntas que te queríamos hacer es, ¿podrías contarnos cómo fue sobrellevar este acontecimiento sanitario? Es decir, ¿te permite escribir nuevas historias con el tiempo libre que tenemos ahora con esta pandemia? Bueno, pues os seré absolutamente sincera. En España el confinamiento comenzó el 14 de marzo de 2020. Yo me había confinado unos días antes porque las noticias eran ya preocupantes y venía de haber estado con encuentros con escuelas secundarias, con mucha gente distinta, en trenes, en aviones, y me empecé a preocupar. Y desde entonces hasta ahora las fases han sido muy diversas. Durante los primeros meses, para mí, resultó imposible escribir.
había una tensión constante, una preocupación por los míos, por mis familiares, por mis padres que son ancianos, por el mundo, a dónde iba a llevarnos después de una crisis apenas sobrellevada en España hace poco tiempo, ¿qué nos iba a ocurrir? Entonces, me centré en dos cosas. Una, en intentar no quejarme. Me parece que la queja, sobre todo la queja estéril, es tremendamente erosionadora. Y por lo tanto intenté generar contenidos precisamente a través de las redes sociales, en particular de Instagram, que es donde tengo una comunidad mayor, acerca de literatura, acerca de lecturas guiadas, acerca de lo primero que se me ocurrió. Después lo fuimos sofisticando más, porque realmente la Claro. gente lo agradecía, ¿no? Pero me di cuenta de que era posible leer, y de hecho leí mucho, leí grandes cantidades, era posible centrarme en lo audiovisual, tanto en ver como en emitir, pero la parte de escribir no. Me coincidió que acababa de publicar novela 3 meses antes, que acababa de entregar además un libro revisado sobre Jane Austen y que estaba también reeditando 2 libros anteriores, de forma que la corrección resultaba mucho más sencilla. A partir de junio, julio y agosto sí comencé otra vez a escribir. Yo creo que ya con una normalización de la vida de otra manera y sobre todo, bueno, pues porque el ciclo de corrección había acabado y la propia creatividad pedía que hiciera otra cosa. Y me he dedicado también a... Yo imparto cursos de formación literaria desde hace ya muchos años, algunos de ellos son online, dirijo un máster precisamente en la Universidad Internacional de Valencia online, en la que tengo alumnos de todas partes, algunos de ellos argentinos también. Y eso me ha permitido el estar familiarizada también con la tecnología y con la enseñanza online, quizás más que otros colegas. Entonces, el verano ha sido muy interesante en cuanto a los distintos cursos de formación. El otoño está lleno de incertidumbres. Estoy probando formatos distintos, quiero retomar la escritura de teatro, que es algo que me hace particularmente feliz, y deberé en algún momento empezar a planificar ya una novela. En mi caso, además, no ha sido una cuestión de tener más tiempo. Yo no sé cómo ha sido, sé que para docentes y para la mayor parte de la gente, la impresión de quedarse en una especie de limbo ha sido importante. Para mí no. Yo alterno periodos de una gran exposición pública y periodos en los que estoy en casa trabajando, estudiando, leyendo o escribiendo. Entonces esto es sencillamente un periodo más largo. Claro, claro, claro. Mucho Bueno, más duro. otra de las preguntas que te queremos hacer es, ¿en qué nuevas historias estás? Digamos, ¿nos podés contar un poquito? Sí, claro. Estoy escribiendo un libro que saldrá directamente en un formato de audiolibro. Es la primera experiencia que tengo, sí que he trabajado mucho en radio y también he locutado algunos de mis libros, pero es la primera vez que me dedico directamente desde el inicio a un audiolibro. Y es muy interesante porque, como tú decías, había ya tocado otro tipo de géneros, pero se aprende mucho de la experiencia nueva. Otra cosa es que sea todo brillante, por desgracia no. Claro, Pero el propio proceso de aprender es una maravilla. Y después quiero escribir algo para jóvenes y para niños, precisamente de mis autoras predilectas. Es un proyecto que llevaba alargando hace ya tiempo y quiero que lo que he enseñado a adultos a través de libros llegue también a los adolescentes y a los niños. Quiero que sea mi proyecto de este otoño. Y por sí, otro sí. lado, hay otro proyecto que tiene que ver con, o sea, estoy con 3. Hay otro proyecto que tiene que ver Bastante. con lo epistolar, con contar una historia a través del intercambio de unas cartas. Ya había escrito anteriormente unas cartas de amor y de desamor que se llevaron precisamente a teatro con distintas actrices. Y aquí quiero incorporar voces también masculinas y voces que precisamente representen mejor el momento en el que estamos viviendo. O sea que esos 3, yo creo que no está mal, ¿no? Para de aquí a primavera. Perfecto. Otra de las preguntas que te queríamos hacer es, ¿qué significa para vos educar en igualdad? Ujú. Erradicar la violencia en los niños y adolescentes. Significa algo que es ya irrenunciable. Para mí no hay otra forma posible de educar que sea sensata y que nos permita una apuesta de futuro. E implica ayudarse unos a otros, implica el desarrollo de la empatía, implica reconocer la diferencia y respetarla, e implica sobre todo el dejar atrás prejuicios y moldes que nos pesan enormemente, tanto a hombres como a mujeres. No sé qué es lo que está ocurriendo en vuestro país.
en ese sector, pero en el mío estamos viviendo un cierto retroceso, por ejemplo, en cuanto a imagen física. Una hiperfeminización de las chicas, que va pareja con una cierta dependencia emocional del tener una pareja, y una hipermasculinización de los varones, que está poniendo de manifiesto pues, determinadas cualidades que llevadas a su extremo son ridículas, ¿no? Es decir, Claro. el valor, el sentido del honor. Y te quería preguntar, Espido, ¿consideras que hay bastante literatura sobre esta temática? ¿Por qué? Bueno, no la hay. Estamos intentando con algunos colegas escritores escribir sobre ello desde hace años. Primero centrado en el maltrato, abiertamente, ¿no? en visibilizar los golpes, visibilizar. Después en el maltrato psicológico, el acoso, la situación de... Y ahora, el último año, participé en un proyecto dirigido por Fernando Marías, titulado Como tú, en el que varios autores hablamos precisamente de esa necesidad a ultranza de la igualdad. No hay demasiado. Comienza ahora recién a aparecer distintos títulos y a veces el mensaje es dudoso. A veces prima por encima de todo la idea del amor romántico, que es tan atractiva precisamente para adolescentes y para preadolescentes y que en muchas ocasiones está entretejida de celos, de posesión, de miedos, de relaciones de superioridad y de inferioridad. Es decir, el sustituir esa idea tan atractiva, pero ya tan nociva muchas veces del amor romántico como sacrificio, redención y entrega, por un amor en igualdad, por algo mucho más cercano y mucho más duradero que tiene que ver con otro tipo de entrega, yo creo que es una asignatura absolutamente pendiente. Bueno, y para ir redondeando, te queríamos preguntar, ¿qué mensaje nos das a todos los usuarios de la Biblioteca Digital Distrital sobre esta jornada Educar en Igualdad? Que lean más mujeres, tanto antiguas, mujeres que provienen de textos clásicos, como contemporáneas. Suele ser, quizás entre vuestros lectores no, pero suele ser una carencia importante, particularmente entre los lectores varones. Es otra forma de ver el mundo, es otra temática, son otras preocupaciones. Sin el conocimiento de otras áreas y de otras inquietudes es muy difícil comenzar a pensar en una igualdad. Y sin el respeto y sin el hecho de contemplar miradas diferentes, no creo que avancemos demasiado. Ese sería uno de los consejos. Y el otro sería que dentro de los textos más clásicos que componen nuestra biblioteca, echen un ojo crítico, contextualicen. Es cierto que es un error leer los textos antiguos desde nuestra mentalidad, pero que intenten darse cuenta de cuál era la realidad que reflejaba y por qué en estos momentos hay textos que ya no tiene demasiado sentido leer sin ese contexto precisamente, sin esa ambientación o sin ese estudio previo. Esos dos temas, incorporar la lectura de mujeres y hacer una lectura crítica del pasado, creo que son dos buenos puntos de arranque y que pueden ser claves. Claro, perfecto. Bueno, queremos para finalizar saludar a todos y todas los que nos están escuchando del otro lado y un gusto, Espido, haber compartido esta charla con vos, que va a estar en la Biblioteca Digital Distrital, porque leer es tu derecho y porque leer abre mundos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta siempre. Cuidaos mucho, por favor, y leed muchísimo. Gracias.